área de extensión, docencia e investigación de Coaniquem. Lo que nosotros queremos es poder hacer cada vez más actividades de prevención de quemaduras. Queremos que ojalá menos niños se quemen, que menos niños necesiten este proceso largo de rehabilitación que significa una quemadura, y por eso estamos encantada de poder estar hoy día con ustedes. Tuve el gran gusto de poder ir a Arica en enero de este año, que parece ya otro mundo con todo lo que ha pasado, pero feliz de estar con ustedes y de poder conversar un poco de prevención, ¿ya? Yo ahora les voy a comentar un poco de Coaniquem, de por qué es importante que le pongamos atención a la prevención de quemaduras en niños y adolescentes, y en caso de que tengan cualquier duda, cualquier comentario, algo que no entiendan o que no les haga sentido, por favor nos avisan, lo ponen en el chat y lo podemos discutir sin ningún problema, ¿ya? Entonces, como les contaba un poco Paola, Coaniquem es la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, que llevamos 41 años ya de labor en Chile. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Ya? La parte más conocida es la rehabilitación integral y gratuita a niños con quemaduras y otras cicatrices. ¿Ya? Antes era exclusivamente niños que habían tenido alguna quemadura, pero ahora también nosotros vemos la rehabilitación de otro tipo de cicatrices. Por ejemplo, a un niño que le haya mordido un perro, que hayan tenido, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica que dejó una cicatriz que requiera rehabilitación, nosotros también lo vemos, ¿ya? Y esto es como lo más conocido. Pero también nosotros tenemos un área grande de prevención de quemaduras infantiles, que es lo que nos llama hoy día a estar acá. También tenemos un área de educación y entrenamiento de pre y posgrado, es decir, que gente que se está perfeccionando en el área de la salud y en otras áreas también puede venir con nosotros a hacer este tipo de entrenamiento. Y también tenemos un área de investigación científica y tecnológica. La idea es poder compartir este conocimiento y poder ir avanzando en el tratamiento de quemaduras para que sea lo mejor posible. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuál es la magnitud de este problema? Ahora yo voy a hablar más que nada a nivel nacional, ¿ya? En un estudio que nosotros hicimos el año 2011 como Coaniquem nos dimos cuenta que todos los años se quemaban más de 80.000 niños en Chile, ¿ya? Niños y adolescentes hasta los 20 años, ¿ya? Nosotros estábamos viendo que alrededor de 83.000 niños se queman todos los años a lo largo de Chile. Y eso significa que 1 de cada 7 niños o jóvenes se quema entre los 0 y los 20 años, ¿ya? Y esto va para todos los rangos de quemadura. Puede ser una quemadura más simple como una quemadura solar, que eso yo creo que es bastante común, o puede ser una quemadura que requiera un proceso de rehabilitación bien largo, ¿ya? Y que es algo que nosotros también vimos en este estudio y que se ha confirmado, requete confirmado en las atenciones que nosotros hacemos en Coaniquem, es que la gran mayoría de las quemaduras ocurre antes de que los niños cumplan los 5 años, es decir, antes de que incluso puedan entrar al colegio, ¿ya? El 70% de las quemaduras ocurre entre los 0 años y los 4 años con 11 meses, ¿ya? Después tenemos un porcentaje más chiquitito que es entre los 5 y los 9 años, que es 14%, entre los 10 y los 14 años, que es un 11%, y entre los 15 y los 20 años, que es un 5%, que esto es la edad de la primera quemadura, es decir, que el 70% de las quemaduras que nosotros vemos en Coaniquem ocurren antes de que el niño cumpla los 5 años, y eso es súper relevante. Y acá, cuando nosotros vemos las localizaciones del cuerpo más frecuentes, es decir, dónde se están quemando los niños, en qué parte de su cuerpo, nos damos cuenta que un gran porcentaje de estas quemaduras ocurre en las manos, un 44% de las quemaduras, y eso se condice súper bien con la información que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Porque si nosotros pensamos en niños pequeños, niños menores de 5 años, ellos generalmente exploran el mundo a través del tacto, es decir, que quieren tocarlo todo, ¿ya? Van y apoyan sus manos, apoyan sus deditos, por ejemplo, en las planchas, en las puertas del horno, en, por ejemplo, tubos de escape que están calientes, cosas así, y entonces por eso nosotros vemos que un gran porcentaje de las quemaduras que nosotros vemos en Coaniquem son en las manitas, ¿ya? ¿Qué otra zona del cuerpo también recibe hartas quemaduras? Es las extremidades inferiores, desde el muslo hacia los pies,
Y también tenemos un porcentaje que no es menor de quemaduras que son en múltiples localizaciones. Es decir, que un niño tiene esta quemadura, pero en varias partes del cuerpo. Esto generalmente ocurre con las quemaduras que son o por fuego, que ya sea por incendio o algo así, o por líquidos calientes. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, que a un niño se le da vuelta una taza encima y no se quema solo, por ejemplo, el hombro, sino que esta agua caliente va a bajar y se va a quemar también la guatita, se puede quemar los muslos, etcétera, y eso es una quemadura de múltiples localizaciones, ¿ya? Y después tenemos otros porcentajes un poco menores en extremidades superiores, en el tórax, que son cada uno un 8%, en la carita, que es un 3%, en la cabeza y cuello, que es esta parte de atrás y el cuellito, un 3% también, y los glúteos, que representan un 2% de las quemaduras que nosotros vemos en Coaniquea. Ya, y esta es la pregunta que siempre hacen: ¿quién se quema más, los hombres o las mujeres? Cuando yo le pregunto esto a la gente, generalmente me dicen claramente los hombres se queman más, pero como vemos aquí, en realidad la diferencia no es tan grande, ¿ya? Sí se queman un poquitito más los hombres, pero la diferencia no es tan grande como para decir que claramente la gran mayoría ni nada de eso, sino que un 52% de las quemaduras que nosotros vemos son en varones y un 48% son en mujeres, ¿ya? Esto es mucho más notorio si nosotros los separamos por edad, ¿ya? Menores de 9 años, generalmente los niños más pequeños tienden a quemarse más los hombres, ¿ya? Pero una vez que pasamos la barrera de los 10 años, cuando empezamos a ver las niñitas de 10, 11, 12, las adolescentes, nosotros empezamos a ver que se queman más las mujeres, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Es que a partir de esa edad a la mujer la empiezan a incorporar en otras labores del hogar. Por ejemplo, cuidar hermanos menores, empezar a ayudar en la cocina, por ejemplo, estar ayudando, por ejemplo, a traer el hervidor de un lado a otro, y también empiezan a tener actividades, por ejemplo, usar planchas de pelo, empezar a depilarse con cera, y hemos visto que una vez que ya pasamos los 10 años, tienden a que el porcentaje de niñas y adolescentes que se queman es mayor que el de los jóvenes. Y muy bien, como les decía Paola, el lugar de ocurrencia es en la casa. ¿Dónde se queman los niños? En el hogar. El 90% de las quemaduras que ocurren en menores de 20 años ocurren en la casa y en presencia de adultos, ¿ya? Esto es súper, súper, súper importante, y porque nos encantó que nos invitaran a esta charla, porque es súper relevante que tengamos la mayor cantidad de gente que sabe cómo se están quemando los niños para poder prevenirlo, ¿ya? Entonces, no es que los niños se queden solos en la casa y tengan alguna quemadura, no es que se quemen afuera de la casa, sino que tienden a quemarse los niños adentro de la casa y en presencia de algún adulto, ya sean los padres, algún hermano mayor que los esté cuidando, o algún otro cuidador, un abuelo, algún tío, etcétera, pero los niños tienden a quemarse dentro de la casa. Y ahora vamos a hablar de con qué se queman los niños, ¿ya? ¿Cuáles son estos objetos de riesgo que nosotros tenemos en la casa y cómo podemos hacer para minimizar el riesgo lo más posible? Primero que todo vamos a hablar de objetos calientes. ¿Cuáles son estos objetos calientes? Son las estufas, las planchas, algunas ampolletas que se calientan mucho, la puerta del horno, y estos representan un 42% de las quemaduras que nosotros vemos en Coaniquem. Es un porcentaje muy, muy, muy alto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Es generalmente el niño que se acerca y toca estos objetos, que toca la plancha de pelo, la plancha de ropa, que tocan un calefactor, que tocan la puerta del horno, o, por ejemplo, que tocan una ampolleta prendida. Generalmente estas son las ampolletas más antiguas de filamento, que tienden a calentarse mucho más que las más nuevas. De repente los guateros de forma prolongada, o en las familias donde hay motos también hemos visto que los niños se acercan y tocan este tubo de escape y se pueden quemar las manitos también. Entonces ahora les voy a dar algunos consejos de cómo prevenir este tipo de quemadura, ¿ya? Si es que vamos a planchar, si es que usamos plancha, algunas familias no la ocupan, pero si es que vamos a usar una plancha en la casa y tenemos niños, ojalá preferir planchar en horas que los niños duermen, ¿ya? Antes nuestro consejo era, mientras los niños duermen, no están en el colegio, pero ahora como no están yendo al colegio, tenemos que adecuar un poco nuestro horario para poder planchar en un
en un tiempo del día en que los niños no van a estar ahí con el riesgo de que se vayan a quemar con esta plancha, ¿ya? Siempre después de planchar, guardar en un lugar seguro con el cordón en alto, porque si está el cordón colgando es súper fácil que lleguen, agarren este cordón y se vayan con la plancha encima, que puede, aparte de provocar una quemadura, puede provocar un golpe, una contusión súper importante, ¿ya? Otro consejo que nosotros damos es evitar utilizar la plancha como un método para secar la ropa, ¿ya? Eso es súper común de repente cuando hay alta humedad, que de repente usamos esta plancha para secar la ropa, pero ahí también hay riesgo de no solo quemarnos con la plancha, sino que también quemarnos con el vapor, ¿ya? Y ahí es mucho más riesgoso. Entonces esperar que la ropa se seque y una vez que esté seca, usar esta plancha, ¿ya? Y uno de nuestros consejos más importantes es no utilizar la cama para planchar. ¿Por qué? Porque la cama es un lugar que los niños ven como de libre acceso, ¿ya? Los niños se suben a la cama, pueden jugar en la cama, pueden regalonear con alguien, con los papás, con la mamá en la cama, y no lo van a ver como un lugar donde puede haber algún riesgo. Entonces, si es que estamos planchando arriba de la cama, lo más probable es que ellos quieran subirse a la cama y tocar, ver lo que estemos haciendo, ¿ya? También, ¿qué pasa cuando nosotros vamos cambiando una prenda? Por ejemplo, ya planchamos una camisa y queremos planchar otra prenda de ropa. Cuando estemos cambiando estas prendas, la plancha la vamos a dejar en el piso, ¿ya? Porque si la dejamos en la cama se nos va a quemar el cubrecama, ¿ya? Y cuando la dejamos en el piso, nosotros hemos visto que en ese momento es cuando los niños más se queman, ¿ya? Porque ellos ven esta plancha que está a nivel de ellos, que está en el piso, que la pueden tocar, van y quieren tocarla porque es algo que los adultos están haciendo. Entonces ellos tienden a imitar a los adultos, ¿ya? Y como no saben que está caliente, van y la tocan. Con respecto a la plancha de pelo, es exactamente lo mismo. La idea es que cuando nosotros la usemos y ya la apaguemos, las planchas se demoran harto en quedarse frías, quedarse realmente no calientes. Entonces ahí la idea es que la guardemos igual que una plancha, que la guardemos con en alto y con el cordón enrollado, ¿ya? Porque ahí los niños, si es que ven a algún adulto, si ven algún hermano mayor, si ven algún padre, alguna mamá, que está usando este aparato por tanto tiempo, él también va a querer usarlo. Entonces, la idea es que podamos dejarlo en un lugar que esté fuera del alcance. Con respecto a las estufas, yo voy a ser bien breve aquí, pero nunca está de más si es que tienen alguna estufa en la casa, siempre ubicarla en el costado de las habitaciones y no en el centro, ¿ya? Tampoco es recomendado que esté en lugares de circulación, por ejemplo, pasillos de la casa o entradas de algún lugar, la entrada de la cocina, la entrada del living, del comedor, de las piezas, donde sea. La idea es que esta estufa nunca esté en un lugar donde la podamos pasar a llevar, ¿ya? Y en un pasillo, por ejemplo, es mucho más fácil pasar a llevarla. Ojalá siempre tener un lugar de juegos, un lugar donde estén los niños alejados de la estufa, y si tenemos una estufa en la casa, siempre ponerle una rejilla o un protector adelante para que los niños no alcancen a llegar a esta y se puedan quemar. Con respecto a la puerta del horno, la primera recomendación que le vamos a dar a todos, especialmente a las familias que tienen niños pequeños, es evitar el ingreso de los niños a la cocina, ¿ya? La cocina tiene hartos más riesgos que solo las quemaduras. Ahí también pueden encontrarse con cuchillos, pueden encontrarse con cosas más peligrosas. Entonces la idea es poder evitar el ingreso de los niños a la cocina. Y también la misma recomendación que anterior, disponer de un lugar de juego alejado de la cocina. No dejar que los niños jueguen en la cocina y siempre enseñarles por qué, ¿ya? Enseñarles cuáles son los riesgos y poder evitar este tipo de quemadura. Y con respecto al tubo de escape de la motocicleta, aquí tenemos dos métodos en que los niños se pueden quemar. Generalmente los niños más chiquititos se acercan y tocan el tubo de escape mientras todavía está caliente, o los niños que ya son más grandes y que van de pasajeros, apoyan las extremidades inferiores en el tubo de escape y se producen quemaduras generalmente en la pantorrilla o en el tobillo. Esas son quemaduras bien comunes que hemos visto que han ido aumentando estos últimos años, especialmente ahora que hay cada vez más motos en las calles, ¿ya? Con respecto al primer método, nuestra recomendación es siempre que se vaya a estacionar una moto, estacionarla con el lado del tubo de escape hacia la pared, ¿ya? Así nosotros evitamos que los niños tengan acceso a
a este tubo de escape y el pasajero, si es que vamos a tener un adolescente, un niño de pasajero, siempre debe usar pantalones largos que aíslen el calor, ¿ya? Aunque sea verano, aunque haga calor, no usar la moto con short, no usar la moto con falda, porque ahí es mucho más probable que tengamos alguna quemadura al pasar a llevar este tubo de escape caliente. Y para en general, una sugerencia en general que nosotros tenemos con respecto a las quemaduras por objetos calientes, es que los niños, o sea, que evitemos que los niños los toquen aun cuando se encuentren fríos, ¿ya? El niño, especialmente el niño pequeño, no tiene cómo saber que una plancha está caliente versus una plancha que está fría. Entonces la idea es que no los dejemos que los toquen aun cuando estén fríos, porque ellos no van a saber cuándo sí vayan a estar calientes, ¿ya? Lo mismo con el horno, lo mismo con la estufa, etcétera. Enseñarles a una edad adecuada el correcto uso, pero especialmente cuando son más chiquititos, no dejar que los toquen aunque se encuentren fríos. Ya, con respecto a los líquidos calientes, que esto era un gran agente causal de quemaduras hace unos cuantos años y ahora se ha ido equiparando con objetos calientes, representa más o menos un 41% de las quemaduras que nosotros vemos en Koaniken, y las situaciones más frecuentes que nosotros hemos visto generalmente son por volcamiento, ¿ya? Se vuelca la taza, se vuelcan las cosas de la cocina, el hervidor eléctrico, también se pueden romper guateros, hay termos o mamaderas que pueden estar mal cerrados y que se abren cuando los intentamos usar. Y la más común es el niño que está en brazos de un adulto que está comiendo algo caliente y esto se da vuelta. Eso es lo que lejos más vemos en Koaniken, ¿ya? Con respecto al volcamiento de taza, nuestro primer consejo y el más importante es nunca tomar líquidos calientes con un niño en brazos, ¿ya? Eso, como les decía anteriores, lejos la primera motivo de consulta que nosotros vemos es que alguien estaba con un bebé o un niño más chiquitito en brazos, estaba tomando un té, un café caliente y este se da vuelta, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos es que durante los horarios de comida el niño esté en su silla para comer, ¿ya? La idea no es que no dejemos al niño participar, la idea no es que esté en otra habitación mientras los adultos comen o que esté aislado de esta actividad que es tan importante para la familia, pero que esté en un lugar seguro como la silla de comer, ¿ya? Otra recomendación que nosotros tenemos es ojalá cuando vayamos a servir líquidos calientes en la mesa, dejemos que se enfríen un poco antes de servirlo, ¿ya? Porque uno al final nunca se toma un té que está recién hervido, o sea, uno siempre espera que se enfríe un poco, que se entibie un poco, o si no, uno empieza a quemarse la boca. Entonces, para evitar este tipo de quemaduras, para disminuir el riesgo de este tipo de quemaduras, ojalá servir a la mesa líquidos un poco más tibios y no recién hervidos, ¿ya? Y si vamos a poner algo caliente en la mesa, siempre ubicarlo en el centro y no en los bordes, porque en los bordes es mucho más fácil pasarlo a llevar. Para las familias que tienen niños chiquititos, especialmente lactantes, niños que recién están empezando a caminar o que están aprendiendo, nuestra recomendación es evitar el uso de manteles y usar individuales. ¿Por qué? Porque los manteles es súper fácil agarrarlos y tirarlos, entonces se nos caen las cosas que están encima de la mesa encima del niño, ¿ya? Para un niño que está gateando y se quiere parar, el mantel es ideal para agarrarse y ellos van a llegar, van a tomarlo y no van a saber que esto se les va a ir encima. Entonces, lo que nosotros recomendamos, en vez de usar manteles con los niños chiquititos especialmente, preferir los individuales, ¿ya? Otra cosa es desechar utensilios que estén en mal estado, termos rotos, tazas sin orejas, que eso hace que sea más fácil que se den vuelta o que se derrame. Y no dejar la cuchara dentro de una taza con líquidos calientes porque es mucho más fácil pasarla a llevar, por ejemplo, con el mismo brazo, con la misma mano, y que eso se pueda derramar y producir una quemadura, ¿ya? Con respecto al volcamiento de cocina, esto es algo que se conoce bien poco, pero que nosotros lo vemos harto, ¿ya? Estas son las típicas instancias en donde se producen quemaduras bien graves y que uno no tenía idea que podía pasar este tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué pasa con el volcamiento de cocina? Generalmente son niños que son chiquititos, que quieren ver qué se está cocinando y pueden agarrar el mango de la olla o de la sartén o de lo que sea que esté arriba de la cocina, o
abren la puerta de la cocina y se quieren subir encima para mirar, lo ocupan como de escalón, ¿ya? Generalmente estos son niños que pesan más de 10 kilos, pero la gran mayoría de los niños a los que les pasa esto son menores de 2 años, ¿ya? Es decir, que tienen 1 año y medio, que ya están caminando, y que van a la cocina y no encuentran nada mejor que para mirar lo que está haciendo la mamá, el papá, la abuelita, quien sea que esté cocinando, abren la puerta del horno y se suben encima y se les da vuelta encima de la cocina entera. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Colocar siempre teteras, ollas, cualquier cosa que estemos usando en las cocinillas de atrás, en el plato de atrás de la cocina, para que los niños no puedan agarrarlo, y por eso mismo poner los mangos de ollas y sartenes hacia adentro, ¿ya? Para que no tengan la posibilidad de alargar su manito y tirar la olla, ¿ya? Otra cosa que también nosotros recomendamos y que es súper poco común en general en Chile, en todo el país, es realizar la correcta instalación de la fijación de la cocina a la pared o al piso, ¿ya? Generalmente cuando nosotros nos compramos, cuando renovamos una cocina, cuando renovamos un horno, vienen con estas fijaciones, vienen con unos tornillos que al final uno dice, ¿para qué son estos tornillos? Y uno como que los bota. Esos tornillos son para la fijación de la cocina, y así en caso de que el niño se suba a la puerta, no se va a dar vuelta a la cocina, no se va a ir hacia adelante, ¿ya? Y eso es súper importante instalarlo, ¿ya? Algunas cocinas vienen con instalaciones hacia la pared y otras cocinas vienen con instalación hacia el piso, ¿ya? Pero si es que vamos a renovar la cocina o si la renovaron hace poquito, por favor instalen esto, considerando que hay niños que pueden estar en riesgo, ¿ya? Y otro consejo que nosotros damos es ojalá dejar la puerta del horno con algún tipo de protección. Ya hay algunas cocinas que vienen con esta protección incluida, que tienen como un seguro para abrir la puerta. Hay otras cocinas que se les puede comprar este seguro, y lo más fácil que nosotros que hemos visto que es súper efectivo es amarrar la puerta, ponerle un cable alrededor, y cuando vayamos a ocupar el horno sacar ese cable, obviamente. Pero mientras no lo estemos ocupando, dejarlo bien cerrado para que los niños, en caso de que quieran abrir la puerta, no lo puedan lograr. Ya, con respecto al hervidor eléctrico, que esto es cada vez más común en todas las casas en Chile, siempre que lo ocupemos hay que instalarlo en una superficie horizontal, nada que esté medio endeble, lo más lejos posible de los bordes, ¿ya? Y nuestra recomendación es que cuando lo vayamos a enchufar, elijamos un enchufe que esté a la misma altura de la cocina, de la mesa, perdón. ¿Y por qué es esto? Porque si es que tenemos el hervidor en un mesón y lo enchufamos en un enchufe hacia el piso, es muy fácil que un niño llegue, agarre el enchufe y lo tire, ¿ya? Y que se le venga todo esto encima, es decir, hervidor con agua caliente encima de una vez. Entonces, la idea es que este cable siempre esté a la misma altura del mesón, o quizás un poquito más arriba, y no usar alargadores por esto mismo, ¿ya? Porque el alargador le va a dar más espacio para que tire, ¿ya? Cuando dejemos de ocupar el hervidor, no dejarlo con el cable colgando, sino que con el cable enrollado. Y aquí es algo súper relevante que nosotros aconsejamos, es ocupar el hervidor solo en la cocina, ¿ya? No sacarlo de la cocina, nunca dejarlo en el suelo. Y cuando queramos trasladar el agua caliente, ya sea a la mesa, ya sea si estamos en el baño y que necesitamos agua caliente, vaciar el contenido en un termo y ese termo cerrarlo, ¿ya? Porque en caso de que salgamos de la cocina y se nos caiga el termo, no se nos va a derramar el agua, pero si se nos cae el hervidor, sí se nos va a derramar el agua. Entonces, ahí, si es que queremos trasladar esta agua hirviendo a algún otro lugar de la casa, siempre usarlo con un termo cerrado. Entonces, con respecto a los guateros, si es que alguien los usa para calentar las camas en las noches que hace frío, o de repente para dolores musculares, cosas así, la recomendación en realidad de Coniqueme, ojalá no usar los guateros, porque hemos visto que representan mucho más riesgo que beneficio, ¿ya? Pero si es que vamos a usarlo, siempre cada vez que lo vayamos a usar tenemos que revisar el estado de la goma y el estado del cuello, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta goma con el uso se puede agrietar, se puede empezar a romper, se puede empezar a debilitar, de repente nosotros vemos que se hacen como globitos en el hule del guatero, y que eso significa que el hule está muy debilitado, y la recomendación es ojalá poder renovarlo esto todos los años, ¿ya? Yo conozco a gente que tiene guateros hace 15 años, el mismo guatero, y eso es un riesgo, ¿ya? Porque se va desgastando, con la misma agua hirviendo se va desgastando el material del guatero, ¿ya?
Cuando lo usemos para calentar una cama, cuando estemos en invierno, cuando haga mucho frío, la recomendación es colocarlo entre las frazadas y retirarlo al momento que la persona se acuesta, no dejarlo toda la noche, porque cuando estamos durmiendo y estamos en contacto con un guatero que está demasiado caliente, nos podemos quemar, ¿ya? La gran mayoría de las quemaduras por guatero son en la noche, ¿ya? Tampoco la idea es usarlo en contacto directo con el cuerpo, con los pies, siempre cubrirlo con alguna frazada, con algún tipo de tela, para que no estemos en contacto con algo que está extremadamente caliente. Nunca llenarlo en su máxima capacidad, solo hasta 3/4, y siempre asegurarse de que la tapa esté bien cerrada, ya que si no se pueden producir filtraciones de esta agua súper caliente. Con respecto a las quemaduras por fuego, estas quemaduras representan un porcentaje chiquitito de las quemaduras que nosotros vemos en Coniken, pero ¿por qué nos gusta presentarlo en estas instancias? Es porque estas quemaduras suelen ser extremadamente profundas, ¿ya? El fuego produce quemaduras de gran profundidad y que eso requiere una rehabilitación súper intensa. Entonces, aunque sean poquitas las quemaduras que recibimos por fuego, siempre vamos a querer que se prevengan antes de que necesiten rehabilitación. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Primero, como les decía, incendio, o un niño que manipula fósforos, velas, encendedores a gas, combustible que se inflama, un niño que esté cocinando, un niño que se cae, por ejemplo, sobre un brasero, o a un niño que se le enciende la ropa al pasar cerca de un fuego, ¿ya? Esto generalmente ocurre con la ropa que es más de poliéster, nos pasa harto con los disfraces de los niños, que generalmente son telas bien plásticas, y que se prenden rápidamente al pasar cerca de algún fuego. Entonces, ahí la idea es siempre tener ojo cuando tengamos algún fuego que esté prendido en nuestras casas o en algún sector donde estemos. ¿Cómo prevenir? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos damos? Primero que todo, nunca dejar al alcance de los niños objetos generadores de fuego, ¿ya? Esto generalmente va para la gente que es fumadora, que ahí yo siempre he visto que se deja más a la mano un encendedor o una cajita con fósforos. Siempre esto, tener harto ojo y nunca dejarlo en la mesa de centro o en el velador, que ahí están obviamente al alcance de los niños y lo pueden mal utilizar. Ahí también la idea es que le enseñemos el correcto uso a los niños a una edad adecuada, ¿ya? Y la edad adecuada va a depender del niño, ¿ya? Hay niños que a los 6 años aprenden súper bien cómo usar, por ejemplo, un fósforo, pero hay niños que les cuesta un poco más y que a los 8 años recién pueden, o a los 9, entonces va a depender de cada niño, pero siempre enseñar su correcto uso, ¿ya? Otra recomendación es nunca arrojar líquidos inflamables directamente a un fuego, ¿ya? Hay algunas personas que usan algún líquido inflamable para prender un fuego. Ahí en realidad hay que tener mucho cuidado, pero no es tan riesgoso, ¿ya? Porque si arrojamos líquido inflamable a un fuego que ya está prendido, se puede producir una explosión. Entonces la idea es que para avivar un fuego nunca usemos un líquido inflamable. También es importante prevenir riesgos eléctricos, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay que tener en cuenta que la primera causa de incendios estructurales, es decir, de incendios de casas, de edificios, de alguna estructura, en Chile es por fallas eléctricas. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo que nuestro sistema eléctrico esté en buen estado. ¿Qué otro consejo tenemos? Es no usar velas decorativas o incienso en presencia de niños. ¿Ya? A los niños, especialmente a los niños más pequeños, les llama mucho la atención y van a querer acercarse y tocar, ¿ya? Y otro consejo que se lo van a dar en todos lados y porque tiene muchos riesgos, no solo la parte de quemaduras, nunca fumar dentro de la casa, especialmente una casa donde hayan niños, ¿ya? Porque aparte de todos los riesgos respiratorios que eso significa, también tiene riesgo de quemadura. Con respecto a las instalaciones a gas, ojalá siempre mantenerlas en buen estado y cuando no las estemos usando, cerrar la llave de paso. Cuando, por ejemplo, no estemos usando la cocina, no estemos usando alguna estufa a gas que alguien pueda tener, siempre cerrar esta llave de paso y si se siente olor a gas, cerrar esta llave de paso inmediatamente, no encender ningún artefacto eléctrico o fuego y ventilar la casa, abrir todas las ventanas y ventilar, ¿ya?
Si es que el olor persiste, hay que llamar a bomberos, porque los bomberos son los que están mejor equipados para lidiar con una fuga de gas, ¿ya? Pero es súper importante que si sentimos un olor a gas, nunca prendamos algún artefacto eléctrico a fuego, porque esa misma chispa puede generar una explosión, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que estemos bien atentos. El gas tiene este olor tan fuerte por esto mismo, para que nosotros nos demos cuenta de cuando hay una fuga. Con respecto a las quemaduras eléctricas, aquí voy a ir bien rapidito. Las quemaduras eléctricas representan solo un 3% de las quemaduras que nosotros vemos, pero a cualquier persona que le dé la corriente corre, aparte del riesgo de quemadura que se produce en la piel, corre el riesgo de algún daño a otro órgano, por ejemplo, un daño al corazón, daño al sistema nervioso, y por eso este tipo de quemaduras es tan peligroso, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de quemaduras? Es más que nada mantener un hogar seguro, ¿ya? Y con instalaciones eléctricas adecuadas, ¿ya? Siempre tenemos que revisar los enchufes, los interruptores, para que no estén sueltos, no estén rotos, no estén trizados. Por ejemplo, hay algunas casas, especialmente casas más antiguas, que tienen interruptores, que tienen enchufes que son de otros materiales, que son de latón, que son de cerámica, de porcelana, y que esos son pésimos aislantes eléctricos. Entonces la idea es que podamos actualizar esto si es que nosotros vemos que nuestra casa tiene estas instalaciones un poco más antiguas, ¿ya? También tenemos que estar muy atentos a este tipo de fallas del cableado, que son cuando el aislamiento del cableado, ya sea el aislamiento externo, como se ve en el primer dibujo, o el aislamiento interno, que es como el revestimiento de los cables, vaya fallando, que se vaya rompiendo, se vaya desgastando, porque esto puede producir cortocircuito y hace que podamos tener algún incendio en la casa. Y esta es la más típica que nosotros vemos en todas las casas, especialmente en el enchufe que está al lado de la cama, en donde estamos enchufando el cargador del celular, la lámpara del velador, si es que tenemos el escaldazono, conectamos el escaldazono, el cargador del computador, si tenemos el tablet, conectamos también ahí, y empezamos a hacer estas como cascadas de triples, o empezamos a conectar estos alargadores que tienen como seis enchufes para poder conectar cosas, y empezamos a sobrecargar nuestro sistema eléctrico, ¿ya? La recomendación es que ojalá podamos distribuir estas conexiones eléctricas a distintos enchufes para no poder sobrecargar un solo enchufe y que puedan empezar a producir fallas, que se empiece a sobrecalentar o que pueda haber una sobrecarga. Y estas son las recomendaciones más específicas para desenchufar algún artefacto eléctrico. Siempre desenchufarlo desde el cuerpo del enchufe, no desde el cable, que uno tiende a tirar el cable y esto se puede ir deteriorando cada vez más. También mantener el enchufe con protección, ya sea protección que venga en el mismo enchufe. Hay algunos enchufes que vienen con este tipo de protección, o protección externa que se pueda comprar, o súper fácil, si es que por ejemplo en el living nosotros tenemos un enchufe, de poner un mueble o algún sillón tapando este enchufe para que los niños no tengan acceso a esto y no lo puedan tocar, ¿ya? Y esta que de repente cae como de perogrullo, no utilizar electrodomésticos de la tina de baño, que uno dice, ya, obvio que no voy a utilizar electrodomésticos, pero de repente igual llevamos nuestro celular y lo dejamos cargando en el baño, algunas personas llevan el computador al baño, y esto puede producir igual una descarga eléctrica. Con respecto a otros agentes causales que son menos frecuentes, son alrededor de todo esto sumado son alrededor de un 9% de las quemaduras que nosotros vemos, y ahora vamos a hablar específicamente de las sustancias químicas, ¿ya? Las sustancias químicas no solo son inflamables, es decir, que si uno le prende un fósforo a esta sustancia se va a producir un fuego, sino que también pueden quemar con contacto, ¿ya? Por ejemplo, si se me cae a mí un bidón de parafina encima, y no me lavo eso rápidamente, no me cambio de ropa, poco a poco se va a producir una quemadura química, ¿ya? Y esto aumenta el riesgo por estar mal envasados y sin rotular, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Siempre guardar sustancias químicas en un lugar seguro, ¿ya? ¿Dónde generalmente guardamos las sustancias químicas en las casas? Debajo del lavaplatos sin llave, ¿ya? Que es un lugar súper accesible para los niños. Entonces la idea es poder
guardar todo este tipo de sustancia química, no solo la parafina, sino que también los limpiadores, cosas que usamos para lavar el piso, soda cáustica, si es que tenemos en la casa, en un lugar en alto, ojalá con llave, ¿ya? Y nunca, nunca, nunca almacenarlos en envases de bebida, porque ahí es mucho más fácil que un niño, especialmente un niño que no sepa leer, que se vaya a confundir, porque quizás ahí él piense que esta parafina que se ve rosadita es un jugo y se lo va a tomar, o que va a empezar a jugar con él y se le puede derramar. Entonces, siempre la idea es poder mantener estas sustancias químicas en su envase original. ¿Y por qué el envase original y no otro envase que diga, por ejemplo, parafina? Porque en los envases de las sustancias químicas, de las sustancias de limpieza, de todas estas cosas, tiene los pasos a seguir en caso de contacto con la piel, ¿ya? Siempre dice, en caso de contacto con la piel, haga esto, en caso de contacto con los ojos, ¿ya? Entonces, si es que tenemos algún derrame, si es que se nos da vuelta encima algo, o a un niño se le da vuelta encima algo, en este envase original tenemos claramente los pasos a seguir para evitar alguna quemadura o alguna otra reacción adversa. Y ahora les quiero contar un poquito de primeros auxilios en las quemaduras. Estos son los pasos que son específicos para pandemia, ¿ya? Nosotros modificamos un poco nuestra indicación de qué hacer en caso de una quemadura en el caso de pandemia, porque la idea es que no salgamos de la casa y no nos expongamos a el COVID. Entonces ahí nosotros dimos vuelta a algunas cosas. Y lo que vamos a recomendar es, desde Coaniquem, nuestra recomendación es la siguiente, ¿ya? Primero que todo, si es que un niño se quema, tenemos que sacarle la ropita para ver el tamaño real de la quemadura, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que a un niño se le caiga una taza de té encima y nosotros veamos una quemadura solo en el dorso de la mano, pero remangamos el chaleco, por ejemplo, y nos damos cuenta que la quemadura no solo en la mano, sino que también en el resto del brazo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tan grande es la quemadura, ¿ya? Porque si es una quemadura grande, nosotros vamos a ir inmediatamente al servicio de urgencia, ¿ya? ¿Cómo saber que una quemadura es grande? Nosotros vamos a tomar la mano del niño, ¿ya? La manito del niño, no del adulto, del niño, y le vamos a tomar todo su tamaño, la palma, el dedo pulgar, el resto de los deditos, y si es que la manito del niño cabe más de 3 veces en una quemadura, es una quemadura grande. Es decir que, por ejemplo, si tienen una quemadura en el brazo y le ponemos una manito, 2 manitos, 3 manitos y la quemadura sigue, eso significa que es una quemadura grande y tenemos que ir rápidamente al servicio de urgencia, ¿ya? Ahí no vamos a mojar, no vamos a hacer nada más, vamos a poner una sábana limpia, una tela limpia sin pelusa, ¿ya? Por eso nosotros no recomendamos toalla. Una tela limpia sin pelusa, puede ser una sábana que esté limpia y seca, ponemos esta sábana, abrigamos al niño y vamos rápidamente al servicio de urgencia, ¿ya? Si es que nosotros descubrimos la quemadura y nos damos cuenta que esto es más chiquitito que 3 manos, vamos a mojar, ¿ya? No es necesario, no hay que ponerle cremas, no hay que ponerle mantequilla. Yo he escuchado hartas como recetas de primeros auxilios como de la abuelita, dicen que hay que ponerle tomate, que hay que ponerle la piel de cebolla, cosas así. La idea es evitar todo eso y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un grifo de agua, vamos a abrir el agua fría y vamos a enfriar esta quemadura, ¿ya? Si el niño, por ejemplo, se quemó la manito, vamos a ponerle el chorro de agua un poco más arriba para que el agua escurra y no choque como el chorro directamente a la quemadura, que escurra hacia abajo, lo más que podamos, el mayor tiempo que podamos. La recomendación es de 20 a 30 minutos, pero todo el mundo sabe que poner allí a un niño que está con dolor por 20 minutos debajo de un chorro de agua es casi imposible. Entonces, lo que más se pueda, si podemos 5 minutos, si podemos 10 minutos, si podemos 15 minutos, fantástico, y el resto del tiempo le vamos a poner paños mojados fríos. Entonces vamos a mojar un paño que esté limpio con agua fría y lo vamos a poner encima de la quemadura, ¿ya? Y así vamos a mantener hasta que completemos la media hora, ¿ya? Cuando completemos la media hora de estar enfriando esta quemadura, vamos igual a taparlo con una sábana limpia, con una tela que esté bien limpia. Si
Si tienen gasa, en la casa fantástico, pero si no tienen gasa, puede ser, por ejemplo, una funda de una almohada que esté limpia, puede ser algún paño que esté bien limpio y que esté seco, y vamos a cubrir esta quemadura, ¿ya? Y para evitar que vayamos a la urgencia, si es que no tenemos que ir a la urgencia, desde Coaniquem, como les contaba Paola, tenemos un teléfono, un WhatsApp de consultas, ¿ya? Este es atendido 24 horas, los 7 días de la semana, por enfermeras de Coaniquem, que ellas son las que hacen las curaciones, entonces son las mega expertas en curaciones, y aquí van a guiar a la familia. En caso de que, por ejemplo, las curaciones se puedan hacer en la casa, les van a dar todas las indicaciones, así como, ya, lávelo cada cierto tiempo, ocupe esto y lo cubre con alguna otra cosa. Si es que esto es algo que requiere curaciones un poco más avanzadas, le van a decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿sabe qué, señora Juanita? Lleve a su hijo mañana a el consultorio, donde sea, y que lo vea un profesional de la salud para que lo guíe y que le pueda hacer las curaciones, o también le van a decir, no, ¿sabe qué? Esto requiere que sea evaluado en un servicio de urgencia, vaya rápidamente al servicio de urgencia para que lo puedan atender. Entonces ahí los van a guiar para qué hacer en caso de quemadura, ¿ya? Entonces, yo igual les voy a dejar este teléfono en el chat en un ratito más para que lo puedan anotar. Y me imagino que la Paola lo va a dejar en el chat de Facebook. Ya. Y en conclusión, estamos ya terminando casi. Las lesiones por quemaduras son un producto de una mezcla de factores, es decir, que son hartas cosas que afectan y que ponen en riesgo a un niño por tener quemaduras, ¿ya? Por ejemplo, un niño que está recién caminando va a estar más en riesgo que un adolescente, ¿ya? Pero también hay cosas en la casa que ponen en riesgo a un niño. Por ejemplo, si nosotros dejamos fósforos a la mano, eso también es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces la idea es poder sacar todos estos riesgos que nosotros tenemos en la casa para que nuestra casa sea cada vez más segura, ¿ya? Y la mejor estrategia frente a una quemadura siempre ha sido y siempre será la prevención, ¿ya? Porque una quemadura significa mucha rehabilitación, significa mucho dolor, también significa culpa, culpa de los padres, del adulto que estaba presente, y significa un gran periodo de rehabilitación. Entonces esto no es poco lo que significa una quemadura. Entonces la mejor estrategia es la prevención, ¿ya? Y para prevenir tenemos que saber cómo ocurren las quemaduras, porque si por ejemplo no sabemos que los niños pueden dar vuelta una cocina, nunca vamos a hacer nada para prevenirlo. Entonces, sabiendo cómo se queman los niños, es saber cómo prevenir para que no se quemen, ¿ya? Eso, estamos listos con toda la información que yo tenía. No sé si Paola me quiere ayudar estaba viendo que había algunas preguntas, si me quiere ayudar con esto. Sí, yo también quería comentarles que también en el chat de Zoom también y también en los comentarios de la transmisión vía streaming de Facebook hemos dejado un link para que pudieran responder una encuesta para evaluar esta actividad que hemos realizado junto con IQEM. Nos interesa mucho que ustedes nos den su opinión respecto a cómo lo realizamos, porque es un feedback para ir mejorando otras actividades que podamos hacer más adelante. Una encuesta muy breve, demora 3 minutos hacerla, así que les invito a revisar en el chat el link, pincharlo y responder esa encuesta. Y ahora las dejo ahí con Paola, que va a empezar con el tema de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todos también quienes han escuchado esta charla atentamente y también a quienes nos hicieron preguntas. Tenemos algunas preguntitas. Primero, muchas preguntas sobre si podemos compartir esta presentación, si la podemos enviar. Ya. El PPT, el PowerPoint, generalmente no lo enviamos de Coaniquem, pero lo que sí podemos hacer es enviarle un resumen con toda la información que salió acá. Estos son como 2 páginas en Word, y para que tengan toda la información y puedan presentarla de la manera que ustedes encuentren más adecuada, porque puede ser que, por ejemplo, en realidad estufas nunca lo ocupen, o guateros nunca lo ocupen, y yo les voy a pasar una presentación que incluye eso. Entonces ahí ustedes pueden adaptar esta información que yo les voy a enviar, se la voy a enviar a Paola, y ella
lo puede facilitar a todos los inscritos a esta charla, y para que ustedes puedan poder tomar esta información y poder adaptarla al público que la quieran presentar. Yo voy a tomar el correo de todas las personas acá que solicitaron la presentación. Si alguien más quiere recibir este resumen que la enfermera nos está contando que nos va a dar, escriban su correo y yo tomo nota. Miriam Becerra nos indica que, bueno, felicita mucho por la presentación porque está excelente, pero también pregunta sobre, bueno, indica que en el Valle hay un gran porcentaje de intoxicaciones por plaguicidas. Entonces, Carola, ¿cómo lo podemos hacer? Quizás, ¿cuál es la recomendación ahí? ¿Qué se indica desde Coaniquem? La recomendación para cualquier sustancia tóxica, ya sea este plaguicida, que me imagino que es algo más grande, que son intoxicaciones por sustancias que son más tóxicas de trabajo, o cosas que podemos tener en la casa, ya sea limpiadores, cosas para trapear, o cosas para limpiar los vidrios, o cualquier cosa, es guardarlos en un lugar lo más seguro posible, ¿ya? Siempre ponerlos bajo llave, y que esa llave no esté como de libre acceso para los niños, ¿ya? Porque si no, es muy fácil que los niños abran esta puerta, vean esta botella que nunca han visto y quieran ver de qué sirve, si es que está guardado en una botella, por ejemplo, de bebida. Ahí es súper fácil que ellos se confundan y que quieran tomar esta botella de bebida. Entonces, la idea es que si tenemos alguna sustancia tóxica en nuestra casa, la guardemos bajo llave, ¿ya? Y ahí puede ser que instalen, por ejemplo, un candadito en la puerta, si es que no tienen un lugar como externo a la casa para guardarlo, un mismo candadito en la puerta de abajo del lavaplato, y así ahorramos el riesgo de las intoxicaciones. Perfecto. La misma recomendación también es para, como decías tú, los químicos como parafina. Exacto. Agua. Para las cosas que tenemos más comúnmente en la casa. Claro. Francisco, si tú tienes consultas a través del streaming que estamos haciendo en este momento de Facebook. Hola Carola, te mando un saludo también acá desde el Servicio de Salud Arica, en nombre de la directora Magdalena Garzi. Muchas gracias por tu apoyo en esta presentación, que estuvo súper interesante, sobre todo esta coyuntura que explicábamos, que las pediatras del hospital habían notado un aumento en las quemaduras, y que esperamos que todas las personas que han participado nos ayuden a difundir lo que tú también nos has enseñado hoy día. Sí, hay una pregunta que me llegó por privado también, ahí del mismo Zoom, de una persona que pregunta respecto a qué pasa con los casos de los niños que sufren quemaduras, que reciben la primera atención, tratamiento, seguimiento en el hospital, y que quisieran seguir seguimiento en Coaniquem, porque efectivamente los únicos centros que hay disponibles más cercanos a Antofagasta, después en Santiago, en Puerto Montt. ¿Nos podría explicar cómo funciona este enlace entre los hospitales públicos y los centros de Coaniquem? Exacto. Ahí lo que nosotros hacemos es que una como de las filosofías de las grandes cosas que queremos impulsar en Coaniquem es que no porque alguien tenga una situación económica más difícil no vaya a recibir una rehabilitación adecuada para su quemadura o para su cicatriz, ¿ya? Eso significa que en caso de que la familia o que las personas que están a cargo de este niño no puedan pagar el traslado para los centros de atención, nosotros lo podemos gestionar, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, tenemos, como decía Francisco, tenemos 3 centros de atención. El que está en la zona norte está ubicado en la ciudad de Antofagasta. El primero, el como original que tuvimos, está ubicado en la comuna de Pudahuel, en Santiago, y el último que se fundó está en Puerto Montt, ¿ya? Y cuando hay niños de Arica, de la región, hay niños de otras zonas donde no hay un centro de atención, lo que nosotros hacemos es ponerlos en contacto con la jefa de la oficina regional de Coaniquem, que en este caso es Paola, y ella se encarga de hacer toda la gestión para que este niño sí pueda recibir su proceso de rehabilitación, ¿ya? Si es que un niño requiere, por ejemplo, alguna cirugía, algo un poco más específico, va a ir a Santiago, pero si requiere rehabilitación que se pueda hacer en el centro de Antofagasta, va a ir a Antofagasta.
Y en caso de que, por ejemplo, en Santiago no tengan dónde quedarse, nosotros tenemos una residencia para que los niños se queden con un acompañante, ¿ya? También contamos con un colegio hospitalario para que el niño no pierda su escolaridad por estar en este proceso de rehabilitación, ¿ya? Y toda esta información, si ustedes tienen familiares, por ejemplo, en Temuco, en Angol, en Punta Arenas, en Copiapó, donde sea, todas las regiones tienen por lo menos una oficina regional, y ahí ustedes escriben o llaman a la jefa de la oficina regional, y ella empieza a hacer las gestiones para que el niño, niña, adolescente pueda ser atendido en Coaniquem, ¿ya? La atención es gratis, ¿ya? No necesitan pagar, ¿ya? La atención también es para todos, ya sea que tengan FONASA, que tengan ISAPRE, que estén en las Fuerzas Armadas, para todos los niños. Y la idea es que esta rehabilitación se pueda hacer hasta que los niños sean dados de alta, ¿ya? Si es que es una quemadura, una cicatriz que requiere más rehabilitación, nosotros hemos atendido niños desde los 2 años hasta que cumplen 20, 21, 22, pero los ingresos, es decir, que los pacientes nuevos son solo hasta los 19 años con 11 meses, ¿ya? Entonces, si ustedes conocen a alguien menor de 20 años, pueden derivarlo y nosotros le hacemos todo este proceso de rehabilitación. Entonces, la idea es que si ustedes conocen a alguien, un sobrino, el hijo de una compañera de trabajo, quien sea que esté, que requiera rehabilitación, por favor, diríjanlos a la oficina regional de Arica. Ustedes se comunican con Paola, que es súper seca y que les va a hacer la gestión para que los niños se puedan atender, ¿ya? No porque estén lejos, no pueden ser atendidos. Entonces nosotros nos preocupamos también de la parte habitacional, de la parte de educación, también vemos la parte psicosocial, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que están en Coaniquem, tenemos un equipo súper completo, y la idea es que todos los niños que requieran rehabilitación puedan ir, ¿ya? Yo creo que el sueño de Coaniquem es al final tener un centro de rehabilitación en todas las regiones, pero de a poquito hemos ido creciendo, y antes que solo teníamos un centro de Santiago, ahora tenemos un centro en el norte y tenemos otro centro en el sur, ¿ya? Entonces, si ustedes conocen a cualquier niño que tenga una cicatriz que pueda rehabilitarse, que quiera que se rehabilite, ustedes le escriben a Paola o llaman a Paola y esto se puede gestionar sin ningún problema. Yo quiero ahí un poco complementar lo que decía Carla. Bueno, voy a dejar mis datos en el chat, así también cuando envíe este resumen de esta charla de prevención, también van a ir mis datos, tanto mi correo como mi teléfono, en donde me pueden contactar. En este momento, por la cuarentena, estamos haciendo teletrabajo, pero mi teléfono está disponible 24/7, al igual que mi correo, así que de todas maneras me pueden contactar ahí en caso de necesitar derivación de algún paciente. Tenemos también, como Carola decía, estos 3 centros: el centro de Antofagasta, que es para la macrozona norte, el centro en Santiago, que también cuenta con esta casa hospitalaria y el colegio, pero también en Antofagasta, en noviembre, se inauguró la casa hospitalaria, así que sí, maravilloso. Tenemos la posibilidad de tener a los pacientes ahí. Antes tenían que ir, viajaban toda la noche, se atendían durante la mañana y después en la tarde volvían a irse a estar 8 horas arriba del bus. Ahora podemos hacer que lleguen un poco antes, que descansen después de las atenciones. Si tienen atenciones 2 o más días, que estén ahí, que reciban las 4 comidas diarias, tanto el menor como el acompañante, y todo es absolutamente gratuito, porque como decía Carola, la rehabilitación en Coaniquem es integral. No solamente se preocupa de las quemaduras, sino que también del bienestar psicoemocional del niño, de la situación psicosocial también, y finalmente lo que necesitamos y lo que queremos es que ningún niño en Chile tenga alguna cicatriz que le impida el movimiento. El centro de Antofagasta, también para que sepan, es un centro internacional, porque desde el año pasado que estamos recibiendo a pacientes de Tacna, hemos recibido también pacientes de Bolivia, así que es un centro que funciona absolutamente por los niños y que cada día va creciendo más. Así que si tienen algún menor que conozcan o algún adolescente que esté con cicatriz, nos pueden contactar.
Creo que si no habiendo más consultas, al menos en el chat de Facebook no hay más consultas, tampoco veo más consultas en el chat de Zoom. Ya llevamos una hora ya en la reunión. Reiterarles los agradecimientos de todos quienes nos acompañaron hoy día en esta charla y como dije hace un momento, ojalá que pudieran colaborarnos en replicar esta información a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades educativas, qué sé yo, y reiterarles el saludo de la directora de Servicios de Salud, Magdalena Carriz. Paola, si tienes algunas otras palabras finales también. Reiterar el afectuoso, de verdad, saludo que el doctor Rojas nos envió para la charla, y ahora les comenté por el chat de WhatsApp que estábamos en esta charla junto con el Servicio de Salud, y el doctor volvió a dar estos buenos deseos, y que, bueno, él cada vez que puede venir, Arica va a venir, igual que Carola, que tenemos también otra charla pendiente, que la primera fue en enero. Así que eso, en verdad, dar las gracias nuevamente por la convocatoria. Tuvimos súper buena convocatoria, tanto acá en Zoom como en el streaming, así que agradecerles a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Súper. Cualquier duda le pueden también escribir a Paola, y si es que ella no lo sabe, se contacta con nosotros y lo resuelve. Gracias. Gracias, y no se olviden de responder la encuesta de satisfacción. Muy amable por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.